Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Tal gente? Buenas tardes, profesor. Buenas, ¿Cómo le va? profesor, ¿cómo está? Buenas, ¿cómo están? Bien, antes de continuar con nuestra lección de ayer, entiendo, me estuvo comentando el delegado que hay algunas consultas. No sé si las evacuamos ahora o si prefieren hacerlo después al terminar la clase. Mejor ahora, profe. Entonces ya Así tenemos mismo. bien claro el panorama. Perfecto, les escucho. Profe, una consulta. La Sí. evaluación, hoy nosotros tenemos una evaluación hoy Ujú. al término de la clase. ¿Esa evaluación sería sobre su materia o la evaluación sería del instituto? Es del instituto sobre mi material. Ok, profe, porque tenemos muchos compañeros y compañeras que no son abogados, ¿verdad? Así como ayer estuviste explicando. Entonces, nomás para, por un temor, ¿verdad? Que tenían algunos compañeros al respecto. Sí. A ver, no hay nada de lo que se vaya a preguntar en la evaluación va a ser sobre algo que no se haya tocado en las reuniones que tenemos. O sea, he estado para el siguiente módulo, para la siguiente semana, quiero referir, para la siguiente lección. Todo sobre lo que se pregunta es algo que tocamos en la clase y, bueno, son conceptos que desarrollamos, ¿verdad? O sea, no hay nada que yo le diga, bueno, el libro de, qué sé yo, fulano de tal, sobre introducción al derecho, página tal. No, son conceptos muy básicos que lo que hacemos en esta evaluación es una suerte de retroalimentación para que al momento de rendir, la persona, sea abogada o no, pueda fijar los conceptos. No es tampoco lo mismo que el examen final, ¿verdad? O sea, la finalidad de esto es volver a tocar temas que se hablaban entre ayer y hoy y lo hacemos de forma ya inmediatamente posterior a la clase como para que tengan los conceptos frescos todavía, las ideas frescas y bueno, puedan completar la evaluación sobre eso, ¿verdad? En uno de esos trabajos, al final decidimos con la doctora Marcet, que sería lo más práctico, hacer una evaluación con pocas preguntas, ¿verdad? Unos pocos tópicos y una cuestión de falso verdadero o algo así, o marcar la respuesta correcta y ya, tampoco hacer un trabajo de investigación ni mucho menos, porque no da el tiempo. Y bueno, este es un curso de formación bastante breve, ¿verdad? Entonces tampoco es hacerles demasiado pesada la carga. Entonces se toma, es del instituto obviamente,
pero tiene que ver con la materia que estamos desarrollando, con la legislación nacional. Profe, permiso, no sé si Sí, puedo tomar la palabra. sí, Patricia Parachip es mi nombre. Yo nomás tengo una situación. Trabajo de lunes a viernes y estoy también el lunes, voy a defender mi tesis de grado. Entonces, yo estoy con los tiempos muy cortos, muy justos, ¿verdad? Entonces, este tiempito de 2 horas, de 5 a 7, me dificulta el hecho de poder responder y tampoco lo quisiera hacer sin antes darle una repasada a los materiales, porque yo no soy abogada, voy a recibir de socióloga. eh, Le quiero dar una pasada a los materiales antes de responder estas preguntas. Y ese tiempo de 2 horitas de plazo me parece muy corto, ¿verdad? Entonces, y también ando a las corridas. Ahora, por ejemplo, ando a las corridas, ¿verdad? Quizás en las posteriores semanas no tanto, pero ahora sí se me complica porque yo puedo seguir la clase de oído, pero a lo mejor estoy haciendo otras cosas también, ¿verdad? Eso nomás, profe, el plazo de realizar la tarea se podría extender por lo menos hasta la próxima semana, la próxima clase. Ese sería mi pedido puntual. ya, entiendo perfectamente. Por mí no hay ningún inconveniente. Esto queda más bien a cargo de la organización, ¿verdad? De la dirección del IPEL. Con el grupo anterior nosotros habíamos tomado la dinámica de hacer el lunes y el martes lo que sería el desarrollo de las clases y el día miércoles se rendía, como para que tengan precisamente un espacio para poder repasar un poco los conceptos y fijar un poco las ideas antes de hacer la evaluación. Pero aparentemente hubo quejas de gente que no quería conectarse el miércoles, quería terminar todo ya entre el lunes y el martes. Y bueno, este tipo de cuestiones siempre se encuentra sometida a estas situaciones, ¿verdad? Este tipo de cursos siempre se encuentra ante esa dificultad que hay un montón de gente que de repente no puede, pues le coincide con otra cosa, hay gente que le queda mejor rendir el viernes, hay gente que le queda mejor rendir ya el martes al terminar. Yo creo que por una cuestión de practicidad podría darse esto que veníamos con el grupo anterior de hacer el miércoles. En todo caso, es una decisión que la toma la dirección del IPEL. Por mi parte, cero, yo no tengo ningún inconveniente con eso, absolutamente. La corrección, de hecho, de los trabajos es de forma automática. O sea, yo ni siquiera ya participo, yo lo único que hago es diseñar las consignas, ¿verdad? Diseñar los tópicos, las preguntas, darles una puntuación y después el IPEL por medio del sistema hace la evaluación. Entonces, por mí no hay ningún inconveniente que lo rindan hoy, no hay ningún inconveniente que lo rindan mañana, cero estrés por ese lado. Yo creo que sí tendrían que hacer, eh, presentar eventualmente una nota o una petición sobre el punto a la dirección del IPEL para que se pueda hacer la modificación. Probablemente, como el caso que vos estás mencionando, habrá gente que le queda un poco complicado hacer la evaluación al terminar inmediatamente el martes la clase y quedaría mejor el miércoles. Entonces, yo les diría, esta semana traten de solicitarlo ya para que la doctora Marcet pueda tomar una decisión al respecto y para que la semana que viene se pueda tener ya un margen un poco más holgado. Propongo como solución, ¿verdad? Sobre todo porque los materiales se alzan ahora hace una hora, ¿verdad? Porque yo tengo otro curso también con el IPEL que es de gestión de riesgos y estuve toda la mañana, o sea, justamente hoy tenemos el curso los martes y estuve toda la mañana conectada, o sea, yo estaba pendiente de la plataforma a ver si subían también algo, como que ayer dijiste, profe, que íbamos a tener la evaluación el miércoles, entonces yo quería darle como una mirada, ¿verdad? Pero no, recién hace una hora, como mucho, es que se subió a la plataforma, entonces me parece que podríamos pasar para mañana, 23:59 del miércoles de luz.
Yo no tengo ningún inconveniente, te digo, entiendo que la decisión se tomó porque había gente que ya no quería conectarse el resto de la semana, que quería liquidar la cuestión ya entre lunes y martes más o menos, y bueno, en atención a esos pedidos y viendo que fueron esos los únicos pedidos que se hicieron, entonces se dispuso que se rinda el martes, pero yo creo que va a ser absolutamente atendible, sobre todo para la gente que está haciendo otros módulos en el instituto, que puedan tener un margen un poco mayor, aunque sea para darle una leída a los materiales, ¿verdad? Profesor, si me permite, por favor, Irma Cáceres soy. Sí, Antes de que corte yo la transmisión, porque estoy, como ve, en emergencias médicas. Mi hija se cayó y estoy acá y trato de entender, de escuchar por el tema de, como dijo la compañera, la prueba, pero no entiendo nada, no estoy comprendiendo nada, entonces le pido mil disculpas y consideración por donde usted ve, dónde estoy. Entonces, yo estoy esperando que me llamen y ver en qué situación está, pues se golpeó la cabeza realmente. Hoy pasamos mal esta mañana y yo ya le traje. Entonces le pido mi disculpa y consideración. no, Yo me voy a por retirar favor. porque no estoy escuchando ni entendiendo nada. Y si ahí la prueba, sí me considera tomarme otro día. Te preocupes. Gracias, todo, Yo profesor. creo que por medio de los delegados, o sea, Irma, por favor, atender, hay prioridades en la vida y en atención a la salud de un familiar y un curso como este, no hay ni punto de comparación, ¿verdad? Espero que todo salga bien y todo resulte bien. Yo creo que lo que Profe, Gracias, debe hacerse profesor. es por medio del delegado, presentar profe, ya ahora la nota. Sí, sí, discúlpame que me meta, ¿verdad? Yo entiendo, ahora entiendo el punto de usted, cuál es la función de la evaluación como una retroalimentación. Entonces, yo creo, profe, como nosotros tenemos clase lunes y martes, nosotros nos parece también que esa retroalimentación nos va a ayudar porque la próxima para rendir ya vamos a estar entrenados, ¿verdad? Entonces, nuestro problema pequeño nomás es esas 2 horas, es muy corto. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de que la retroalimentación corra desde los martes de 5 de la tarde hasta el miércoles? O sea, y sí, desde el 5 de la tarde hasta el miércoles a las 17 horas, porque si hacemos una semana ya pierde la función de la retroalimentación, pero si hacemos el mismo día, entonces cada uno de acuerdo a su tiempo. Si yo termino la clase y ya puedo hacer, bien por mí, pero se le da tiempo a los compañeros hasta el día siguiente para que puedan hacer cada uno a su tiempo, y así como dice también la compañera Parachit, si es que nosotros queremos complementar con algún material, también nos da. Pero como que usted dijo que todo lo que va a decir en la retroalimentación es solo su clase, entonces eso también nos da un poco tranquilidad. Entonces 24 horas nomás lo que te pedimos, profe. Me imagino que tu evaluación no va a ser algo demasiado complejo y como veo es así selección múltiple, une con flecha, los efectos de que tengamos esa retención mental de la clase. sí. Entonces de repente esa posibilidad, yo también no estaba de acuerdo por los miércoles porque tenía miedo que habilites un miércoles a las 5 y termine a las 7 porque nosotros los miércoles no tenemos clase en la IPEL, por lo cual muchos compañeros tenemos otros cursos que hacemos y de hecho que todo lo que hacemos queremos también hacer de buena forma, ¿verdad, profe? Entonces, este grupo en sí, de hecho que es un grupo muy estudioso, muy dedicado y no te vamos a fallar, pero necesitamos un poco más de lapso de tiempo. Entonces, que venza los miércoles y no perdemos el efecto de la retroalimentación, y el compañero que ya puede hacer martes hace y el otro puede hacer miércoles, ¿verdad? Gracias, profe. No, por favor. ¿Alguien más? Tengo 3 manos levantadas. Sí, profe. Sí. Una consulta puntual en relación a estos trabajos. ¿Estos trabajos o evaluaciones son equivalentes al trabajo en sí o el trabajo va a ser un trabajo aparte individual o grupal? Esa parte también sería
importante un poco que nos pueda aclarar. Nosotros tenemos ya conformados grupos, pero sí sería bueno que podamos definir un poco si estas evaluaciones son el trabajo en sí o va a haber un trabajo extra, digamos, del módulo en sí, independientemente del examen final. No, las evaluaciones van a ser el trabajo en sí al final. No hay demasiado margen de tiempo para encargar además otro trabajo, ya que es poco tiempo lo que tenemos, solamente tenemos 4 semanas, en el peor de los casos 5, para desarrollar esto y bueno, es muy poquito el tiempo. Aparte, los contenidos, si bien lo que yo hago es extender el desarrollo del concepto de las instituciones eh, bastante. Esto es al solo efecto de poder fijar desde varias perspectivas la idea, el concepto, el razonamiento lo más posible. O sea, no es que les voy a preguntar por todo el libro del Código Civil, el libro primero, el libro segundo y nada. Vamos a tocar algún punto, como vimos, lo que es la norma jurídica, lo del acto jurídico, y lo que yo hago es mirarlo desde alrededor, desde todos los puntos de vista posibles, ¿para qué? Para que ustedes puedan aprender el concepto de acto jurídico. O sea, es extenso, pero no es que el contenido de todo lo que vamos a dar y sobre lo que van a tener que rendir es demasiado extenso. Entonces, el trabajo va a consistir en estas suerte de autoevaluaciones que ustedes van a tener que completar y no va a haber otro. Y bueno, después sí la evaluación final, ¿verdad? Que eso sí es obligatorio y que constituye el 60% del total del puntaje. ¿Alguien más? Gracias, profe. Y por último, el tema de los materiales. Así como mencionó hace rato la compañera, creo que hoy recién, esta siesta recién lograron levantar. ¿Y qué posibilidades habría que de los próximos materiales a utilizar se pueda disponer antes del inicio de cada clase? Eso no es muy didáctico porque al final, a ver, si ustedes se fijan, lo que yo estoy haciendo con el desarrollo de los materiales, estoy tomando texto constitucional, estoy tomando texto, cuando demos la constitución, van a ver que es todo texto constitucional, ¿verdad? Y yo lo único que hago es, al presentar el texto, lo explico. Entonces, la idea es ir acompañando, ¿verdad? El desarrollo de la clase, atender y después utilizar los materiales que están cargados. O sea, es lo mismo que ya está cargado. Básicamente no hay variación con lo que estoy desarrollando en relación a lo que está cargado en la plataforma. Entonces, no es tanto, no se preocupen tanto de tener las diapositivas para leer. O sea, ahí no hay ni siquiera margen para poder subrayar, ni marcar, ni nada. O sea, la idea central es que acompañen las clases y durante el desarrollo de las clases ustedes aprendan los conceptos, entiendan las instituciones y las conozcan. Por eso es que ayer yo comenzaba haciendo alusión a varios ejemplos, a situaciones que vivimos en la cotidianidad y que se encuentran relacionadas con los conceptos. Eso es lo que ayuda a fijar. No el hecho de que ustedes descarguen las 100 diapositivas, hagan un espiralado y se pongan a leer. Entonces, la idea es que interioricen, internalicen, mejor dicho, los conceptos mediante las discusiones que tenemos en clase. Por eso es que es tan enriquecedor que de repente ustedes participen. Porque hay veces que el alumno no entiende lo que se está hablando, inclusive con un ejemplo, y simplemente puede ser por vergüenza o por lo que sea. Yo también fui alumno, estuve en la facultad. Muchas veces de repente el profesor explicaba algo y yo estaba pensando en cualquier cosa y no entendí. Y el profesor preguntaba, ¿entendieron? Y todos decíamos sí. Y después me la veía en figurita también tratando de entender y decía, ¿por qué no atendí cuando el tipo explicó? ¿Por qué no le pregunté otra vez? Entonces, la idea es que no les pase eso. Si bien es algo muy humano y muy paraguayo, la idea es que eso no suceda. Que los que están atendiendo la clase, que realmente tienen que saber que, profe, esto no entendí. O esto me parece que no es así. Parte de lo que enseña el docente también tiene que ver con la necesidad de enseñar al alumno a cuestionar lo que está recibiendo. Y eso se da mediante la discusión de las ideas en la clase.
Lo de sentarse a leer es una cuestión accesoria. Estos no son cursos como los de grado. La gente que ya estuvo por la facultad se va a dar cuenta en que uno tiene que leerse un material, tiene que aprenderse demasiado algunos conceptos, plazos, qué sé yo, el plazo de prescripción, plazo de caducidad, no sé, defensas oponibles, excepciones, toda una cantidad de cuestiones muy técnicas. No, esto es una introducción básica a la ciencia jurídica para poder entender de qué viene esto de la legislación y cómo funciona, ¿verdad? Es casi cultura general. Entonces, se dan cuenta, no es tanto ponerse a leer, y lo que van a leer, lo que yo le estoy haciendo es mostrar la ley. Entonces, que me pidan un material para hacer un resumen de esto, y es hacer un resumen de la ley, y no hay nada más que implica una 65.000 pérdida de pesos me tiempo lo que dan. ponerse a hacer un resumen de la ley. 80. ¿Qué pasó, Gloria? Bueno, no sé, Omar, si respondió o no. Y sí te voy a decir, profe, porque realmente, o sea, yo no tengo problema con la ley, Sí. ni con los textos legales, pero sí, evidentemente muchos compañeros, por lo que te manifestaron, no tienen esa practicidad, digamos, para analizar así como nosotros que somos abogados. Pero de cualquier manera te agradezco, profe. No, Claro, no hay por vamos, qué. Sí. o sea, a ver, la grabación de la clase de ayer, vamos a suponer que la evaluación sea hoy a las 5 de la tarde. La grabación de la clase hoy recién estuvo disponible. Los Ujú. materiales hoy recién también estuvieron disponibles. Claro, estuve yo en la clase, no soy abogado, entonces más o menos lo que me acuerdo nomás es lo que voy a desarrollar en la evaluación ahora. Pero sí sería interesante para aquellos que no son abogados disponer de antemano con eso. Obviamente no es para hacer un resumen, ni un compendio, ni nada por el estilo, ¿verdad? Sino que para que tengan a mano y utilicen de la mejor manera posible. Solo eso, profe. Pero de cualquier Ya. manera te agradezco mucho, profe. No, por favor. Y la idea es que yo creo que todos van a contar con el material, porque el módulo, la carga del módulo no queda a cargo del docente, eso lo quiero explicarle por un lado también. La carga de la grabación no la hago yo, la hace el IPEL. La carga de los materiales no la hago yo, la hace el IPEL. Pero lo que tratamos de hacer es que primero se concentren más en atender la clase y no caer después en el error de, no, ya descargué todas las diapositivas, no hace falta que atienda la clase. Y las diapositivas probablemente no le van a explicar mucho. ¿Por qué? Porque es un desarrollo de la ley, es transcripción de la ley. Lo que les va a ayudar a entender es escuchar y debatir, no leer la ley solamente. Exactamente como está diciendo Omar. O sea, alguien que ya está versado en derecho va a leer la ley y no va a tener ningún problema. Pero la gente que no está versada en derecho, lo que va a necesitar no es leerse la diapositiva, sino escucharme y en todo caso participar en la clase y proponer un debate. Entonces, yo creo que el IPEL lo que hace es eso, ¿verdad? Esperar a que se desarrolle con todas las letras de la clase y después a modo de repaso le facilita, entiendo yo, le facilita el material y la grabación y todo. Ahora sí, yo creo que hay que ajustar un poco el tema del espacio para que puedan rendir. Probablemente sea más práctico. Creo que fue Patricia o no sé si fue Gloria o Irma la que propuso eso, que se habilite el examen desde el martes hasta el miércoles, y el que esté en condiciones de rendir el martes, y bueno, que lo haga el martes, y el miércoles, y así, ¿verdad? Pero eso es algo que yo les recomendaría, una vez que terminemos la clase, que se queden todos en línea, los que puedan, se pongan de acuerdo sobre una propuesta y le encargan al delegado que presente, de ser posible hoy mismo, ¿verdad? Un correo o algo así, no hace falta demasiado formalismo, un correo al IPEL para ver si puede modificarse esto. Yo creo que la dirección, con la proactividad que le caracteriza, va a dar una solución rápida a esta situación. ¿Alguien más? ¿Se aclaró todo entonces? Entiendo. Sí, Bien. profe, estamos bien. Bueno, dale. Bueno, a ver, vamos a compartir dónde quedamos lo de ayer.
Espera, un momentito. Acá está. Documento. Ahí tenemos. Pero necesito cambiar esto acá. Ok. Bueno, habíamos quedado ayer en la estructura. Estábamos viendo la estructura de la norma jurídica, habíamos hablado de los sujetos, los tipos de sujetos, que son los elementos que comparten, que se encuentran incluidos en las normas, los elementos comunes, habíamos hablado de los sujetos, los tipos de sujetos, sujetos, personas físicas, ¿verdad? Como nosotros, también desde el momento de la concepción, habíamos hablado que una persona es susceptible de derechos, ¿verdad? También hablamos de la persona jurídica, las condiciones generales en que se constituye una persona jurídica, y hemos hablado un poquitito de cuáles son por lo general, las personas jurídicas previstas en el Código Civil. ¿Ok? Bueno, ahora tenemos elementos comunes. En los elementos comunes, el objeto. Y el objeto es lo que se suele decir el bien jurídico tutelado. O sea, ¿cuál es esa porción de la vida en sociedad sobre la que recae la norma? Más que objeto, el objetivo sobre el que recae la norma. Dice, toda norma jurídica persigue una finalidad. Claro, ¿para qué se hace esa norma? Para proteger algo, para prohibir algo, para regular algo, para reglamentar algo, etcétera, etcétera. Y tiene por objeto la realización de algo. Puede ser positivo o negativo. O sea, realizar o no realizar. Habíamos visto que las normas podían imponer prescripciones de la norma, podían tratarse de una obligación de hacer, no hacer, una obligación de dar. ¿Recuerdan? Bien. ¿Y qué es lo que hace? Prescribe una conducta humana que debe ser. Una conducta humana que debe ser. Ese deber ser es la prestación, es lo que se denomina prestación, que el sujeto pasivo, o sea, el que recibe el mandato de la norma, ¿verdad? Sea constitución, ley, decreto, reglamento, ordenanza, resolución, etcétera, está obligado a dar, hacer o no hacer. Por eso les decía ayer que ya les estaba spoileando un poquito el avance de la lección. Entonces, el objeto de la norma es ese mandato sobre nuestra conducta para que hagamos algo, para que no hagamos algo o para que demos algo. Un ejemplo de que hagamos algo. Tener título de abogado, ¿verdad? Tener título universitario para poder trabajar de abogado. Y la ley nos dice, para poder trabajar como abogado, hace algo. ¿Qué tenés que hacer? Estudiar Derecho 6 años y tener la tesis de grado, etcétera, etcétera, o rendir el examen final, lo que sea, haber aprobado todas las materias, hace eso para poder ser abogado. Una obligación de no hacer, por lo general, un ejemplo perfecto de estas obligaciones de no hacer previstas en una norma jurídica son las del Código Penal. Lo que el Estado no quiere que hagamos, ¿verdad? O lo que sea el derecho sancionatorio. Lo que el Estado no quiere que hagamos, ¿cómo nos transmite esa idea de que no hagamos algo? Con un castigo. Entonces, no tengo acá ninguna mano, crea un código, que es una ley, ¿verdad? Estructurada, en donde nos dice, si vos haces esto, te castigo. Si vos hurtas, te castigo. Si vos robas, te castigo. Si vos matás, te castigo. Entonces, ahí impone obligaciones de no hacer. ¿Por qué? Obviamente, se entiende, se parte de la base, que ninguna persona razonable o racional querría recibir un castigo, ¿verdad? Una privación de libertad de 20, 30 años. Entonces, se va a abstener de matar a otra persona. Por más que quiera hacerlo, que el tránsito sea un caos, que quiere disparar al adelante, etcétera, etcétera, la ley te dice no lo hagas, porque si lo haces, te voy a castigar. Ese es un ejemplo. Y una obligación de dar un ejemplo perfecto de estas obligaciones de dar son las leyes tributarias.
donde la ley tributaria te dice, si vos haces esta cosa, comprás, vendés, alquilás, importás, exportás, lo que fuera, vas a darme a mi Estado una porción de dinero en concepto de tributo. Entonces, esa estatuye una obligación de dar. ¿Okay? Las obligaciones tributarias, las que nacen con las leyes tributarias, llevan implícitas obligaciones de dar. Bien, claro, obviamente, la prestación es, como dice ahí, la conducta humana que constituye el objeto jurídico. Cada vez que hablemos de objeto, cada vez que hablemos de regla de conducta, cada vez que hablemos de prestación, estamos hablando de dar, hacer o no hacer. Claro, siempre dentro de este contexto de norma jurídica, obviamente. Y después, otro elemento que tenemos es el de la sanción. ¿Cuál es la sanción? Recuerdan que habíamos hablado ayer de la hipótesis de hecho, ¿verdad? O el supuesto fáctico de la norma. Habíamos dicho que la norma tiene dos partes. Una hipótesis que sigue la lógica de si es que llega a pasar tal cosa a la que va unida la consecuencia jurídica o la sanción. ¿Ok? Uno estaba marcado en verde, si recuerdan, y el otro estaba marcado en rojo. La consecuencia jurídica era la que estaba en rojo, ¿verdad? Bien, toda norma jurídica persigue una finalidad y el derecho se distingue de otros grupos normativos. Habíamos hablado ayer justamente de las normas éticas, de las normas morales, porque tiene esta característica de la coercibilidad, o sea, la posibilidad de una fuerza legítima institucionalizada para obligar a su cumplimiento. Fuerza legítima institucionalizada. Recuerden la foto que yo les mostraba ayer del desalojo. Ese es un caso de fuerza legítima institucionalizada. Fuerza, ¿por qué? Porque se le está obligando, en la foto que vimos, a los tipos que estaban llevando el sofá a hacer algo que no querían, que era salir de la casa, ¿verdad? Legítima, ¿por qué? Porque se hace con base en una orden jurídica que es el resultado de la aplicación de una ley. No es que porque se le antoja nomás al juez o porque se le antoja nomás a la parte. No, se tiene que ver, a ver, yo quiero desalojarle a alguien que ocupa un departamento en el edificio ahí enfrente. ¿Y por qué quiere desalojarle? ¿Y por qué sí? ¿Por qué quiero? Bueno, esa no es una pretensión legítima. ¿Por qué? Y porque hay un contrato en el que las partes nos obligamos y la parte se obligó a pagarme y yo me obligué a dejarle vivir en el departamento que es de mi propiedad. Entonces no está dentro de las posibilidades de acción que mi capricho le obligue a salir. Ahora, si no paga, si destruye el departamento, qué sé yo, lo que hayamos convenido, ahí sí. Entonces, en ese caso, en ese ejemplo que le estoy dando, no hay una legitimidad en el uso de la fuerza. O puede ser que el juez, qué sé yo, un juez penal ordene el desalojo. No es una orden legitimada. O que el presidente ordene el desalojo del departamento. Porque había sido Santi Peña, era mi socio, era mi vecino, mi compañero de colegio, y yo le digo, ¿sabes qué, Santi? Ahí el vecino me está, sacale nada. Y viene Santi Peña y le dice a la policía, sáquenlo al del 7F, departamento 7F. No, ahí no hay un uso legítimo de la fuerza. ¿Por qué? Porque el presidente no tiene atribuciones para ordenar un desalojo. La tiene un juez, en base a las normas jurídicas. Y después institucionalizada, como vemos ahí el término, ¿por qué? Porque tiene que corresponder a la competencia de cada órgano hacer eso. Tiene que haber una institución con competencia suficiente para ejercer esa violencia. El Estado tiene el monopolio de la violencia, habíamos dicho ayer, pero el monopolio de una violencia legitimada e institucionalizada. O sea, no puede solamente la policía, realmente, salvo casos de legítima defensa, que son situaciones excepcionales, solamente la policía tiene permiso legal para disparar contra otra persona, un arma de fuego.
Solamente la policía, en todas sus maneras, el casco azul, el policía de la calle, etcétera, etcétera, es el que tiene la autorización legal e institucional para usar una cachiporra y golpearnos. Solamente los militares en condiciones muy especiales, son los que tienen autorización para disparar y matar a otras personas. Son actos violentos, sin duda, pero es una violencia legítima e institucionalizada. ¿Los jueces pueden ordenar actos violentos? Por supuesto. ¿Qué actos violentos puede ordenar un juez? Y un juez civil puede ordenar un acto violento de desalojo. Vaya y sáquele de la casa de esa persona. ¿Por qué? Pero en base a una sentencia, no porque se le antoja. En base a una sentencia, en un proceso justo, en donde hayan ejercido el derecho a la defensa, fundado en una ley, en las pruebas, etcétera, etcétera. Pero a eso me refiero con que la coercibilidad de la norma jurídica implica la posibilidad del ejercicio de la fuerza legítima institucionalizada. Por sanción entendemos la consecuencia jurídica prevista en la norma ante el hecho ilícito. O, según García Maínez, la consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber produce en relación con el obligado. O, de una manera todavía más sencilla, la respuesta a la violación de la norma jurídica. Una violación que no tiene que ser solamente de carácter penal. Puede ser una violación de una norma procesal laboral. Puede ser una violación de una norma administrativa interna. Por ejemplo, no traer corbata. Soy funcionario, de 7 a 1 tengo que estar con corbata. ¿Ok? Bueno, y soy funcionario y incumplo, vulnero una norma jurídica que me obliga a ponerme una corbata de 7 a 1 cuando atiendo a la gente. ¿Ok? Bueno, entonces, no solamente es una violación penal, puede ser constitucional, de cualquier rango. ¿Ok? Bien, en cuanto a la sanción, hay una clasificación, esto es importante entender también, una clasificación de las sanciones. Tenemos varios tipos, estos no son, creo que solamente les puse varias. Las sanciones, acuérdense, sanción no como castigo en el sentido de multa o prisión o cárcel, no. Sanción como consecuencia jurídica del incumplimiento de la norma. Sanción como consecuencia jurídica del incumplimiento de la norma. Puede tener varias formas. Vamos a ver. La inexistencia jurídica es una. Que sea cuando el acto realizado en violación de esa norma carece de una de las condiciones de existencia. Ejemplo, un contrato carece de consentimiento, por ejemplo, de las partes o de objeto. Entonces le falta algo elemental. Entonces, ¿cómo sanciona el ordenamiento jurídico eso? Con la inexistencia. El acto no existe. O sea, un contrato que no tenga objeto, listo. Yo firmo un contrato con Irma para nada. ¿Y a qué te contratás? ¿A qué te obligás? Y nada, no ponemos nada. Bueno, es un acto inexistente, porque no puede haber un contrato que verse sobre nada. ¿Ok? La nulidad, otra consecuencia, que puede ser absoluta o relativa, derivada de la omisión de ciertos requisitos de validez o de algunas formalidades. La suspensión, que implica la existencia de un acto válido, pero que sus efectos están condicionados al cumplimiento de determinadas exigencias. Ejemplo, me demandan, muy bien, yo le nombro a Pablo como a Omar, le digo, bueno, Omar, vos vas a ser mi abogado, anda a contestar la demanda. Omar hace un escrito de contestación espectacular, viene acá al tribunal, plantea, acá vengo yo en defensa del doctor Sosa, vengo acá a contestar la demanda. Muy bien. Es válido, Omar tiene matrícula de abogado, Omar no está inhabilitado por la corte, Omar presentó la contestación en plazo, no escribió ninguna barbaridad, pero ¿qué le falta a Omar? Le falta el poder que yo le tengo que dar para representarme. ¿Por qué? Porque hay una norma que dice que toda la actuación presentada por los abogados en representación de su cliente exigen un poder
que se otorga por escribanía para eso. Entonces, bien o mal, ¿y cuál es la consecuencia jurídica? Y se suspende la viabilidad de esa contestación que hace Omar en mi defensa. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo un requisito que le exige la ley. Cuando cumpla ese requisito, ahí sí va a tener pleno efecto su contestación de la demanda. Mientras eso se encuentra suspendido. ¿Okay? Otra sanción es la caducidad, que representa la extinción de un derecho o una relación jurídica por no haberse ejercido oportunamente determinadas acciones. O sea, tenía la oportunidad una persona para reclamar algo ante el Estado, le venció el plazo que tenía o inició la reclamación, pero no le dio seguimiento. Eso pasa muchísimo, que uno va y reclama ante la municipalidad, vengo a pedir yo que se haga tal cosa. Bueno, venga acá 15 días otra vez para ratificarse en su pedido. Nunca más se va. Y eso nos pasa mucho de repente, que decimos, no, pues las instituciones no funcionan. Bueno, a ver, para que las instituciones funcionen, de repente nosotros tenemos que estarle encima a la institución. Hay que apretarle. Porque si no, el propio sistema jurídico dice, si uno no se mueve, el interés de la medida de la acción, si uno no se mueve, no está detrás de su trámite, bueno, caduca. Entonces cae el derecho. ¿Ok? La inoponibilidad, otra consecuencia, que es la ineficacia de un acto frente a terceros. O sea, hicimos el acto, pero no podemos obligar a la generalidad de las personas a las consecuencias de ese acto. ¿Por qué? Porque es un acto inoponible. Inoponible se entiende inoponible ante la sociedad. Indemnización de perjuicios, o también que todos conocemos por cultura general, que la indemnización de daños y perjuicios, cuando la inobservancia de la norma implica una compensación económica de los daños que se causaron a una persona o a alguna cosa. ¿Okay? Esa es otra consecuencia. No se cumplió la norma como se tenía que cumplir. Ejemplo, le choqué de atrás, una regla de tránsito prevista en una norma. Le choqué de atrás a una persona, bueno, yo me encuentro obligado a indemnizarle. ¿Por qué? Porque hay una norma que dice que si yo le choco de atrás, yo tengo la culpa, y como yo tengo la culpa, yo tengo que pagar todos los gastos del tipo al que le choqué de atrás. Entonces, ese es un caso de indemnización de perjuicio. Le provoqué un daño y se lo tengo que pagar. Una consecuencia prevista en una norma. La ejecución forzada de lo debido, que es la sustitución del obligado, ¿verdad?, a ejecutar algo, en su lugar lo ocupa el juez, ya que el obligado a hacer algo no lo quiere hacer. En su lugar se coloca el juez y ordena que se cumpla con lo debido de manera originalmente conveniente. Un ejemplo de esto se da en los casos de quiebra. En los casos de quiebra, lo que sucede es que una persona no cumplió por negligencia, por el motivo que fuere, todas sus obligaciones, y al declararse en quiebra, lo que sucede es que una autoridad pública toma su lugar y dice, bueno, se le va a pagar a fulano, 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 se le va a pagar tanto. ¿Y cómo se le va a pagar? Y bueno, se va a vender la casa, se va a vender el auto, se va a vender la moto, la bici, lo que sea, para pagarle a esta persona. Ocupa el lugar del deudor o del obligado a pagar. Y es el juez el que dispone que se hagan esos pagos. Entonces, ejecución forzada de lo debido. Y después, en el último caso, tenemos las sanciones penales, o sea, consecuencias penales, ¿verdad?, del incumplimiento de la norma. Ejemplo, tenemos consecuencias penales privativas de la vida, ejemplo, pena de muerte, que está prohibida en el país, ¿verdad? De hecho, desde el 67 o el 70 ya se encontraba abolida la pena capital. En la Constitución del 70 se permitía, siempre que no se tratara de causas políticas, o sea, había una excepción, pero por lo general acá está prohibido en el país no solamente la aplicación de pena de muerte, sino que también los tratos inhumanos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, sanciones penales, las privativas de libertad, ejemplo, la prisión,
Las restrictivas de libertad son otras sanciones penales, que es la restricción domiciliaria, por ejemplo. Restrictiva de libertad también es eso que solemos ver en las películas de prohibición de acercarse a tal persona a 500 metros. Es una restricción a la libertad. ¿Por qué? Porque yo quiero caminar por el club, ¿verdad? Y en ese lugar está la persona que yo tengo prohibido acercarme y bueno, no puedo estar en el club. Porque no es que el otro tiene la prohibición de estar en el mismo lugar, soy yo el que tiene la prohibición. A mí me aplicaron la sanción penal. Entonces, si el otro está ahí, yo me tengo que ir. No me mandan preso ni nada, pero es una restricción a mi libertad. ¿Okay? Las privativas de derecho, ¿verdad? Que son suspensiones, qué sé yo, suspensión de la licencia de conducir, suspensión de la habilitación del vehículo, que aplican los municipios, por ejemplo, y las privativas de bienes, que son las multas o comisos. Bueno. Y ahora pasamos a lo que son, habíamos hablado entonces de las normas jurídicas, y ahora vamos a pasar a hablar de los hechos jurídicos. Y vamos a ver qué es un hecho. Y primero, desde el significado mismo de la palabra, ¿verdad? Hecho es una palabra que deriva del latín factum, ¿verdad? Que a su vez deriva de facere, que significa acción del hombre, que significa acción del hombre. Entonces, ¿qué es un hecho jurídico? Obviamente, va a ser un hecho normal, común y silvestre, al que se le asigna una consecuencia jurídica. ¿Ok? Un hecho común, como el de, no sé, andar en moto, subirse a una moto arranca. Se le da una consecuencia jurídica. ¿Cuál? Usar casco. Si te vas a subir a la moto, la consecuencia es la obligación de usar casco, la obligación de prender la luz de noche, la obligación de circular por los lugares permitidos, no como los delivery que se meten por la vereda, por el patio, por el árbol, por todos lados. Una cantidad de consecuencias jurídicas a ese simple hecho de subirse al asiento de una moto, arrancar moto. Y dice, en términos generales, todo acontecimiento natural o humano cuya verificación haya sido enlazada por el ordenamiento jurídico con un efecto jurídico determinado, constitutivo, modificativo o extintivo de relaciones jurídicas. O sea, son hechos naturales o humanos a los que una norma, legislación nacional, le da una consecuencia jurídica o le enlaza una consecuencia jurídica. Todos los hechos ¿son hechos jurídicos? No. Todos los hechos pueden ser hechos jurídicos. Podrían. ¿Qué hecho natural no tiene una consecuencia jurídica? La caída de una naranja del árbol, por ejemplo. El canto de los pajaritos no tiene una consecuencia. Un hecho natural que no tiene consecuencia jurídica. Un hecho humano un facere humano que no tiene una consecuencia jurídica. Pestañear. Pestañear no tiene consecuencia jurídica. Gritar, no sé, una lancha en el medio del río y me pongo a gritar como loco. Todo el estrés acumulado y todo, me acuerdo de eso porque vi hoy una publicación en Instagram de una persona muy avivada que le cobra a un montón de mujeres para llevarlas al bosque y que griten, para quitarse el estrés. Bueno, cualquier persona podría ir al bosque a gritar si quiere, ¿verdad? No hace falta pagar por eso, pero bueno, alguien se avivó y propone como tratamiento llevarse a las mujeres a gritar, esterilizarle el video de las mujeres gritando y todo, muy simpático. Pero bueno, por eso me vino el ejemplo. Voy al medio del río y me paro en una canoa y me pongo a gritar. Es un hecho humano que no tiene absolutamente ninguna consecuencia jurídica. ¿Qué hecho sí tiene una consecuencia jurídica y es un hecho humano? El parto. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Primero que nada, la activación del mandato constitucional de los padres que tienen
que cuidar a los hijos y que los chicos tienen derecho a alimentación, a vestido, a la educación, a una identidad, a un apellido, etcétera, etcétera. Eso tiene una consecuencia jurídica y es un hecho humano. Entonces, no todos los hechos naturales humanos tienen consecuencias jurídicas, pero hay otros que sí. Bien, ejemplo de hecho jurídico puede ser la muerte de una persona que provoca la apertura de un juicio sucesorio, es un hecho recontra humano y recontra natural. Murió la persona, estaba durmiendo en su cama, murió. Ok. No es que la mataron ni nada. ¿Tiene una consecuencia jurídica? Sí. La continuidad patrimonial de esa persona y ver, bueno, si es que tiene hermanos, herederos, ascendientes, y si no tiene nadie conocido, bueno, el Estado se queda con sus bienes, ¿verdad? El matrimonio, que es un hecho humano y crea el estado conyugal, o la compraventa que obliga recíprocamente a los contratantes. Son hechos humanos jurídicos. Son ejemplos de hechos no jurídicos: la puesta del sol, la caída de la lluvia, leer un libro, pasear, o los actos de goce de los bienes, comerme una manzana o agarrar y andar en bicicleta por el patio de mi casa, por ejemplo. Acto humano de disfrute de los bienes que no tienen consecuencias jurídicas. Pueden variar. Los hechos no jurídicos son no jurídicos para siempre. Los hechos jurídicos son jurídicos para siempre. La juridicidad o no de un hecho se entiende como un predicado de su tipo abstracto. El tipo de hecho, esta parte lo explica bastante bien. El tipo de hecho llover es un hecho no jurídico. No es un acto, porque no lo hace el hombre. A pesar de que hoy día tenemos supuestamente la experimentación de nitrato de aluminio o algo así, que van en los aviones y los tiran a las nubes y hacen llover. Pero bueno, supongamos fuera de esas circunstancias excepcionales, el hecho de llover lo tenemos como un acto de la naturaleza no jurídico. Pero determinada lluvia o cantidad de lluvia, por ejemplo, puede llegar a tener una consecuencia jurídica o a crear efectos jurídicos. Por ejemplo, el hecho de que llueva fue puesto como condición en un negocio agroganadero. Te alquilo tu tierra, un ejemplo de lo que estoy diciendo. Te alquilo tu tierra y te voy a pagar 5 millones por mes siempre y cuando no llueva más de, no sé, 100 milímetros al mes, no sé, al semestre o al año. ¿Por qué? Porque, claro, voy a alquilar la tierra para plantar, no sé, soja, girasol, lo que sea. Si llueve demasiado, voy a perder plata, entonces ahí no te voy a pagar 5 millones, te voy a pagar menos. Ahí un hecho no jurídico como la lluvia puede tener consecuencias jurídicas. Pero para que eso suceda, tiene que plasmarse. Pues en una norma, que es muy difícil que suceda, pero podría darse, o en un contrato, ¿verdad? La muerte, el matrimonio, la compraventa son hechos jurídicos porque en abstracto, o sea, por sí mismo, la muerte, el matrimonio y la compraventa se le asignan efectos jurídicos, aunque algunos de estos puedan ser no jurídicos. Así como les decía, el hecho de que vaya una persona caminando por la calle y de repente llegó su hora y se desplomó, bueno, tiene una consecuencia jurídica. No es un hecho jurídico, pero tiene una consecuencia jurídica. Distinto es que esa persona vaya caminando por la calle, pasa un pibe chorro en una moto y le mete un balazo y lo mata. Ahí hay un hecho jurídico. Con consecuencia jurídica, obviamente. ¿El hecho jurídico cuál es? La comisión del delito. La comisión del delito. Y esa muerte es consecuencia de otro hecho jurídico, que es el accionar de la pistola por parte del ladrón. Un ejemplo, bueno, esto pasémoslo por alto. A ver. Entonces, tenemos hecho, repasando, hecho es un acontecimiento de causa humana o natural. A eso le llamamos hecho. ¿Qué es lo que transforma un hecho en un hecho jurídico? Una ley.
La ley es la que le da la consecuencia jurídica al hecho. ¿Ok? Si no hay una norma que permita otorgar esa consecuencia jurídica, va a ser un hecho natural o humano distintamente. Que los peces naden por el río es un hecho natural que no tiene absolutamente ninguna consecuencia jurídica. Podría darse una consecuencia jurídica y podría, eventualmente, una ley que diga, bueno, hay demasiados peces, eso ya afecta al medio ambiente porque son unos depredadores, qué sé yo, entonces se habilita a que un montón de gente pueda entrar y pescar hasta tanto, o sea, una habilitación normativa, una institución que tiene que hacerse cargo de controlar eso, tiene ya consecuencias jurídicas. Un hecho perfectamente natural como el que los peces naden en el río. Pero siempre hay una norma, ley en el sentido genérico del término, perdón, siempre tiene que haber una norma que le dé esa adjetivación de jurídico al hecho. Por lo general, en estos hechos jurídicos participan personas. Entonces, se producen, ¿qué cosa? Las relaciones jurídicas. Cuando en los hechos jurídicos hay intervención de personas, se genera una relación jurídica. ¿Okay? Relacionamiento entre dos personas en base o con base en una norma jurídica. En un comienzo se entendía que era una relación, la relación jurídica, entre varias personas que estaba determinada por una norma de derecho que la regulaba. Era concebida como una relación natural, ¿verdad? Que en algún momento era regulada por el derecho. ¿Ok? Una relación entre el acreedor y el deudor significa que una determinada conducta del acreedor y una determinada conducta del deudor están enlazadas de un modo específico en una norma de derecho. Esas conductas, habíamos visto, así como está en el cuadrito ahí que les estoy mostrando, significaban hechos jurídicos, pagar, no pagar, exigir, no exigir, por lo que entonces la relación jurídica no es una relación entre personas, sino que es una relación entre hechos. Es una relación entre hechos. ¿Qué tipo de hechos? Hechos jurídicos en los que participan las personas. ¿Ok? Cállate. ¿Sí? Bueno. Entonces, el derecho se reduce a la perspectiva de un sistema de relaciones jurídicas entre hechos de conducta enlazados por normas jurídicas. Esta es una perspectiva súper sencilla de lo que son las relaciones jurídicas. Es un sistema, el derecho, en realidad, es un sistema de relaciones jurídicas entre hechos de conducta. ¿Quiénes realizan las conductas? Nosotros los humanos, ¿verdad? Y que están unidas esas conductas por normas jurídicas. Y ya vimos que las normas jurídicas tienen que tener sujeto, objeto y sanción, ¿verdad? Bien. Se conoce como relación jurídica al vínculo establecido y regulado de manera legal. Pato Benítez. Hola. Profe, ¿será que en la pantalla anterior nos podrías dar un ejemplo? ¿En esta? Porque no entendí bien el anterior. ¿Esta? Sí, Ok, ¿cómo no? Acá estamos diciendo, o sea, retomando un poquitito para atrás entonces, estamos diciendo que los hechos pueden ser acciones humanas o naturales, ¿verdad? Para que un hecho humano o natural tenga consecuencia jurídica, tiene que decirlo una ley, en sentido genérico. Puede ser una ley, decreto, reglamento, cualquier cosa. Y en realidad, los hechos jurídicos, es lo que estaba, les muestro, ahí chiquitito abajo, si se fijan, dice, por lo general, los hechos jurídicos son desplegados y realizados por personas.
O sea, es muy difícil encontrar una circunstancia en que a lo que haga un yaguareté se le asigna una consecuencia jurídica. ¿Se acuerdan que al comienzo, ayer yo les mostraba unas imágenes de cuáles son las circunstancias sobre las que recae el derecho? Una circunstancia, vamos a ver. Esperen un ratito. Voy a ver, un momento. Vamos a pasar esto acá. Esta circunstancia de un león comiéndose una cebra es un hecho que no es jurídico. ¿Por qué? Porque no hay intervención humana. Estos hechos que yo les mostraba ayer son hechos donde sí hay una intervención humana. En este choque, sin duda, hay una intervención humana. Son dos personas manejando que chocan. Acá hay intervención humana cometiendo un delito. Acá hay intervención humana firmando un contrato. Entonces, en realidad, el relacionamiento, acá voy a buscar el ejemplo que les daba, el relacionamiento no se da entre no hay ninguna relación entre las personas. Estos tipos que están acá asaltándola a esta chica no la conocen, no, probablemente no, ¿verdad? De repente hay asaltos entre conocidos. O este choque entre dos personas no es que son dos personas conocidas que se fueron y chocaron, se encontraron en la calle y a lo mejor por una imprudencia chocaron. Pero el relacionamiento se da entre los hechos realizados por estas personas. Entonces, el derecho, por eso dice, fíjense, el derecho se reduce a la perspectiva, o sea, a la idea, a la visión de un sistema de relaciones, relacionamiento penal, un relacionamiento contractual, un relacionamiento indemnizatorio, de relaciones jurídicas entre los hechos de conducta enlazados por normas jurídicas. O sea, sistema de relaciones jurídicas entre los hechos, cámbienle esto de conducta, si quieren, y pongan acá, entre hechos desplegados por seres humanos que están enlazados por normas jurídicas. No sé si entendió más ahí o fue peor. Sí, profesor, muchas gracias. ¿Sí fue peor? Nada, te hinchas. Bueno, entonces, avanzamos. Se conoce como relación jurídica al vínculo establecido y regulado de manera legal, vínculo, relación, significa esto, ¿verdad? Establecido y regulado de manera legal, en una ley, entre las conductas de dos o más sujetos respecto a determinados intereses. Dicho de otro modo, una relación jurídica es aquella que forjan sujetos jurídicos, personas por lo general, cuando una normativa asigna consecuencias a ese vínculo. Ejemplo, compra-venta. El hecho de que yo quiero algo que vende Pato y Pato quiere dinero. Entonces, el hecho de manifestarle que yo quiero y que quiero darle dinero y el hecho de que Pato me diga, voy a agarrar tu dinero y te voy a dar este termo que yo estoy queriendo vender y que vos querés, son hechos de conducta, ¿verdad? Son, claro, una conducta desplegada. Yo le estoy diciendo a Pato, Pato, quiero tu termo. Y Pato me está diciendo, te lo voy a dar a cambio de tu dinero. Entonces son conductas desplegadas. Y a eso la ley le da una consecuencia jurídica. Se crea una relación, si es que no ponemos de acuerdo en el precio, se crea una relación y eso tiene consecuencias jurídicas. ¿Qué consecuencia jurídica tiene? Que si yo le doy mi dinero a Pato, Pato me tiene que dar el termo. Otra consecuencia, que el termo no puede estar dañado. No puede tener lo que se denomina vicios redimitorios, ¿verdad? Que el termo adentro no puede estar todo podrido. Que Pato no puede aprovecharse de mi ligereza o de mi inexperiencia. Por ejemplo, si yo quiero el termo y Pato me dice, no, pero este termo sale $1.000.000. Y como yo soy a lo mejor una persona que tiene un problema mental, digo, a la pucha, es caro, pero quiero. Y supongamos que tengo $1.000.000, entonces se está aprovechando de mi ligereza. Bueno, esa es una condición jurídica que está prohibida por la ley. Entonces,
Es un relacionamiento entre dos personas que tienen reglas jurídicas que la rigen. ¿Ok? Coerción y sanción en las relaciones jurídicas. Estos son elementos omnipresentes, o sea, presentes en todo momento en el ordenamiento jurídico. Y acá atiendan bien, chicos, porque vamos a hablar de lo que es la coerción, la coacción y la sanción. Y de repente se presta un poco a confusión. Perdón con la rima. Bien, la coerción se define como la presión generada efectivamente en la deliberación práctica de los individuos, o sea, en el razonamiento, en el pensamiento de las personas. Es una presión hacia una persona a consecuencia de la posibilidad de la imposición de la sanción. O sea, es la presión que se hace para que alguien, cuidado que se hace esto, va a haber una consecuencia. Eso sería la Sería la coerción. fuerza de la ley, profe, ¿verdad? ¿Cómo? Sería la fuerza que tiene la ley para que sea cumplida. Claro, exactamente. La coerción es la presión de la ley o de la norma jurídica, o también en las relaciones jurídicas, en que vos tenés que hacer algo que te pide la norma, porque va a haber una consecuencia jurídica si no lo haces. Eso es una coerción. Cuando la amenaza de la imposición de las consecuencias negativas definidas en la sanción es internalizada, significa absorbida acá, internamente o acá, por los individuos, se dice que estos son o están coercionados. El hecho de que un policía de tránsito levante la mano cuando yo voy a pasar con mi vehículo es una coerción, porque significa que si el tipo levantó la mano y yo paso de largo, yo sé que ahí va a haber una consecuencia jurídica. ¿Cuál va a ser? Se va a dar vuelta, va a anotar la chapa y me hace una multa, después me llega a fin de mes o cuando me vaya a renovar. Entonces yo sé que hay una norma que me prohíbe pasar de largo cuando veo la mano levantada del policía de tránsito. Y esa norma me crea a mí a la pucha, yo estoy re apurado. Si paso, va a haber una consecuencia jurídica. ¿Y qué hace la norma? Consigue que yo no pase para evitar esa consecuencia jurídica. ¿Por medio de qué? Por medio de la coerción. Un ejemplo, iba a pasar a coacción ya, pero un ejemplo, vemos, César maneja su vehículo por una calle y delante de él va una moto que va muy lento. Esto es historia de todos los días. Va muy lento y por el medio de la calle, de forma tal que no permite que nadie le adelante. Si a eso le sumamos que una nueva bestialidad desbloqueada del paraguayo, no es lo del Asunción, no, el paraguayo es que se ofende cuando uno le va a adelantar y acelera. Eso voy a adecuar para el próximo grupo, voy a poner ese ejemplo. César está apurado porque debe llegar temprano a una reunión de trabajo. Si adelanta, es probable que le roce al motociclista y lo haga caer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mediante la coerción, la norma consigue que César se banque, se aguante y se vaya detrás del motociclista, que es una falta de consideración, se va por el medio y despacito. Entonces, esa es el ejemplo de la coerción de la norma. Luego tenemos la coacción, que puede ser definida como todo uso de la fuerza. La coacción ya es el uso de la fuerza, es un escalón más en la gravedad, digamos. El uso de la fuerza realizado por un individuo legítimamente constituido, ¿verdad?, para forzar a otro a hacer o no hacer una conducta determinada. Puede referirse al acto mediante el cual una autoridad hace que se cumpla un deber jurídico respectivo. No le quiero mostrar mi cédula, como tanto está de moda ahora, que no sé de dónde se le está mal informando a la población y le dicen, la policía no tiene por qué pedirte tu documento. ¿En qué cabeza entra? ¿Qué clase de abogado es el que le dice eso a la gente? Y bueno, y ahí están las consecuencias. La policía tiene atribuciones para pedirnos la documentación. Nosotros le escuchamos en algún lugar algún eh,
madrugado que salió a decir que la gente no tiene por qué darle eso a la policía, y la policía, en uso de las atribuciones legales que sí tiene, nos fuerza a que le demos esa información. ¿Por qué? Porque hay una ley que le habilita a la policía a pedir la identificación. Entonces le dice, no, ¿dónde está escrito que vos me tenés que dar? Bueno, entonces, ¿qué hace el policía? Nos esposa y nos lleva a la comisaría hasta que probemos, o hasta que alguien nos lleve la cédula, o hasta que le digamos, ¿sabes qué? Te voy a dar la cédula y ahí vas a poder ver quién soy. Entonces, ahí sí hay una coacción. Cuando hay una fuerza ejercida sobre nosotros, ¿verdad? Para forzarnos a hacer o a no hacer algo. Elementos omnipresentes en el ordenamiento, entonces, coacción, ejemplo, policía nos pide que nos identifiquemos. Y acá está, el 175 de la Policía Nacional. Esto es una ley. Ocuparse de la prevención de delitos. 175 en realidad es de la Constitución. Dice ocuparse de la prevención de delitos. El diccionario de la Real Academia Española dice que prevención es preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo. Muy bien. ¿Para qué nos demora a fin de identificarnos, someternos a pruebas? La policía. Para prevenir. Porque puede ser que nosotros, por ejemplo, tengamos una orden de captura. Y hay que prevenir que, qué sé yo soy, como era, ¿verdad? Un agresor sexual y ando libremente y tengo una orden de captura. Y probablemente esté planeando cometer algún crimen. Entonces la policía, al pedirme esa documentación, controla en su sistema, Gonzalo tiene orden de captura, atajalo. Y ahí previene que yo cometa otro delito u otro crimen. Y aparte previene que yo me escape o que me siga escapando y ejecuta una orden. Entonces, eso es por medio de la coacción. Y después tenemos la sanción, que es el último grado, más fuerte, ¿verdad? Que las sanciones se refieren a la atribución de ventajas a la observancia o desventajas a la inobservancia, establecida en un sistema normativo como un mecanismo para motivar a los individuos a actuar conforme a los deberes. Clasificación de las relaciones jurídicas. Tenemos, por ejemplo, relaciones familiares, que son las que surgen por garantía de la institución familiar. Recuerden que la familia es la base de la sociedad, lo establece la Constitución. Toda sociedad se erige sobre núcleos familiares, ¿verdad? Por ejemplo, la ley establece que los padres tienen la obligación de garantizar el sustento de sus hijos hasta que sean mayores de edad. O sea, la Constitución protege a la familia o da reglas suficientes para la familia, de ahí que haya padres irresponsables que se vayan de la casa o madres que de repente lo echan al padre de la casa y se rompa esa familia, ya es otra cosa. Pero la norma constitucional sí otorga herramientas para proteger a la familia, ¿verdad? Y una de esas herramientas es la de obligar al padre y decirle, ¿sabe qué? Este chico lo tiene que mantener, le tiene que dar educación, le tiene que dar casa, techo, alimento, etcétera, ropa, nombre, identidad, todo hasta que sea mayor de edad. ¿Para qué? Para que se vaya protegiendo ese núcleo familiar y junto con ese todos los otros núcleos familiares. ¿Por qué? Porque son el basamento de la sociedad. Una sociedad que carece de esas uniones familiares, como estaba ahora, por ejemplo, decir, no, familia es la que, no sé, los perros son familia, los gatos son familia. No, realmente no, suena muy lindo, todo lo que quieran, pero no tiene proyección a fin de desarrollar la sociedad, el desarrollo social, el hecho de una persona viviendo con 7 gatos, absolutamente, ¿verdad? Bueno, después tenemos las relaciones sucesorias o hereditarias. Por su parte, contemplan los derechos y obligaciones que tienen los individuos que son sucesores o herederos, como suele escucharse mucho de repente, de una persona que falleció. Después tenemos las relaciones
jurídico reales. Esto sobre todo para la gente que no está embebida en la ciencia jurídica. Cada vez que escuchen dentro del ordenamiento jurídico, cada vez que escuchen el término reales, se refiere a objetos, a cosas. Puede ser bienes muebles o bienes inmuebles. Cada vez hay un libro del Código Civil, o sea, todo un pedazo grande del Código Civil, que establece, regula las relaciones entre las personas y las cosas. Reales proviene del latín res, que no es vaca. Res en latín es cosa. Entonces, reales, relaciones jurídico-reales, son los marcos normativos que regulan las relaciones entre las personas y sus cosas. Los derechos que yo tengo en mi casa, los derechos que tengo sobre mi inmueble, los derechos que tengo sobre mi ganado, los derechos que tengo sobre todo lo que sea mi patrimonio, ¿verdad? Bien, las relaciones jurídico-reales vinculadas al derecho de un sujeto de actuar como le resulte adecuado, o sea, como se le cante la gana, respecto a los bienes de su propiedad. Y las relaciones obligatorias, otro tipo de relación jurídica, que imponen la obligación de respetar los derechos de otra persona. Son otro tipo de relaciones jurídicas. Como les decía, acá el Código Civil paraguayo organiza, clasifica este tipo de, o las relaciones. El libro primero, o sea, una parte del Código Civil, un pedazo del Código Civil, con varios artículos, regula las relaciones entre las personas en el marco del derecho de familia. El libro segundo, sobre los hechos y actos jurídicos y las obligaciones, la rama de las obligaciones en general, los tipos de obligaciones, los distintos sujetos de las obligaciones, los distintos objetos de las obligaciones, los efectos de las obligaciones, es súper amplio. El libro tercero del Código Civil habla sobre los contratos y otras fuentes de obligaciones. El libro cuarto, sobre esto que les decía, derechos reales, o sea, relaciones entre las personas y sus cosas, y esos derechos tienen que ser respetados por los demás, ¿verdad? O sea, el hecho de, yo tengo derecho a la propiedad privada, y eso impone la obligación a los demás de respetar mi propiedad privada. Significa que no puedan agarrar y entrar corriendo a mi casa entre todos, por ejemplo. ¿Okay? Invocando la libertad de circulación, por ejemplo. Y el libro quinto, las sucesiones, que son los procesos previstos para, en los casos de fallecimiento de personas, y entra la declaratoria de herederos, quiénes pueden ser herederos, quiénes no pueden ser, los tipos de sucesiones, etc. Después hay otro tipo de relaciones jurídicas, que son las relaciones laborales. Las relaciones de sujeción especial se llaman las que son del sector público, las relaciones que se dan entre el funcionario y la institución, por ejemplo, acá en el Poder Judicial, ¿verdad? Las relaciones del funcionario, del actuario, del secretario, del dactilógrafo, del ujier notificador, del oficial, etcétera, etcétera, las obligaciones que tienen. Después también tenemos las relaciones tributarias, que son las relacionadas, las emergentes de este vínculo entre el Estado y los que pagamos impuestos. Avanzamos hacia algunas concepciones acerca de la justicia. Vamos a analizar, y creo que con esto ya avanzamos hacia el final de nuestro módulo. Analizamos cuatro puntos o perspectivas primordiales en la ciencia jurídica que tienen que ver con la explicación de lo que es la justicia. Si el derecho es un término polisémico, la justicia ni hablar. Como les decía, no hay una definición que sea aceptada por toda la doctrina de lo que es justicia. Y otra vez, si fuera adoptada por toda la doctrina jurídica, hay otras ciencias que se relacionan con el derecho y que también eventualmente deberían estar de acuerdo con lo que
mayormente se entiende como justicia. La más sencilla, quizás la más común, conocida, y que tanto repetimos los estudiantes de Derecho, porque facilita más que nada, es una que dice que justicia es dar a cada uno lo suyo. Dar a cada uno lo suyo. Eso desde el punto de vista económico, por ejemplo, es una aberración. ¿Por qué? Porque no te da certeza de nada. A ver, ¿qué es dar? ¿Qué implica dar? Y dar significa recibir también, dar en qué condiciones a cada uno, o sea, a otra ciencia relacionada con el derecho, por ejemplo, esta frase de dar a cada uno lo suyo, si bien suena muy lindo y parece como la conclusión de toda la ciencia jurídica, a otra rama de las ciencias, ¿verdad?, que no son jurídicas, la ciencia económica, le parece algo vacuo, totalmente, no te dice nada, ¿verdad? No te da ninguna certeza y plantea más dudas que otra cosa. Pero, de este lado, dentro de los que estudiamos ciencias jurídicas, sí, nos resulta súper práctico porque suena hasta lindo, parece un eslogan. Dar a cada uno lo suyo. Se puede interpretar, pero hasta el infinito, lo que signifique ese dar a cada uno de los suyo. Bien, partiendo de esa base, vemos entonces que tenemos cuatro corrientes de pensamiento. A ver, hay muchísimas más, pero muchísimas más. Y en realidad los abogados y los doctrinarios del derecho nos pasamos peleando por ver quién puede descubrir la pólvora. Entonces constantemente hay una lucha para ver, a ver, quién plantea algo nuevo dentro del mundo jurídico, ¿verdad? Pero básicamente hoy la rueda no se puede descubrir y lo que hay son variaciones de esta perspectiva o de esta forma de entender lo que es la justicia. Pero son cuatro las principales para tratar de tener una idea más o menos de qué es justicia. Primero tenemos la denominada jus naturalista, o sea, ciencia jurídica naturalista, ¿verdad? No tiene nada que ver con remedio yuyo ni nada, no. De hecho, la justicia, la jurisprudencia, toda la ciencia jurídica, naturalista. Ser jus naturalista consiste en afirmar básicamente estos puntos. La existencia de un orden normativo, les dije, cada vez que escuchen orden normativo, es un conjunto de reglas de derecho. Orden normativo anterior y jerárquicamente superior al orden positivo. Orden positivo, ¿qué es? Es esto. Bueno, acá lo pueden ver, ¿verdad? Probablemente, pero acá, Código Civil, Código Procesal Civil, esto es orden positivo. Esto es la ley tributaria, orden positivo. Constitución de la República de Paraguay, orden positivo. Todo eso y mucho más conforma el orden positivo. Orden positivo, lo que está escrito, lo que está codificado, lo que está reglamentado. El jus naturalismo dice que hay un conjunto de normas superiores a estas y a todas las que se han escrito, inmutable, a lo menos en sus principios fundamentales. La validez del derecho, la validez de esto, va a depender de su contenido de justicia, o sea, su armonía con los principios del derecho natural, cuyas fuentes relevantes pueden ser Dios, la naturaleza, la razón humana o el ser de las cosas. No es la ley la que no es justa, decía Agustín de Hipona. ¿Qué pasa? Preguntaba Cicerón. ¿Qué pasa con las muchas leyes pestilentes que las naciones ponen en vigencia? Ellas no merecen ser llamadas leyes más que las reglas de una banda de bandidos, decía Cicerón. Claro, ¿quién no conoce, no digo caso de la Constitución, pero digamos acá, ¿quién no conoce una ley que no sea injusta? Claro que conoce. De hecho, la Sala Constitucional de la Corte se pasa declarando la inconstitucionalidad de leyes, pero por toneladas todos los días. Entonces, hay leyes injustas. ¿Y por qué son injustas? Y porque, desde la perspectiva del justnaturalismo,
esta corriente de pensamiento y dice, hay cosas superiores a las leyes escritas y que son las que realmente marcan lo que es la justicia. No dañar a otro, por ejemplo, los 10 mandamientos, ¿verdad? Establecen normas de conducta que son mucho más profundas y mucho más genéricas y amplias, que trabajan en la convivencia de las personas y que su aplicación, estoy poniendo un ejemplo, su aplicación no genera controversia entre uno y otro. O sea, entre dos personas, estoy poniendo el ejemplo, entre dos personas que sigan al pie de la letra los 10 mandamientos, no puede haber o no hay forma razonable de que se creen conflictos. ¿Por qué? Porque aplicando al pie de la letra los 10, o sea, dentro de la doctrina, aplicando esas reglas, se solucionan todas las posibilidades de conflicto. En cambio, si se rigen solamente por las leyes del hombre, como dice Cicerón, hay veces que un grupo de poder llega al grado de rey, de monarca, de presidente, de lo que sea, e impone leyes que son pestilentes. Y que a lo mejor, utilizando esas leyes, la gente, en vez de solucionar su conflicto, lo empeora. Entonces, a eso se refiere. Positivista. ¿Qué significa positivo en lenguaje jurídico? ¿Y qué es derecho positivo? Derecho positivo es un conjunto de normas jurídicas escritas y establecidas por un órgano legislativo y recopiladas en una constitución o código. No solo las leyes, sino todo tipo de normas jurídicas. Esto es derecho positivo. Esto es derecho positivo. ¿Ok? Lo que está escrito, codificado, recopilado, es derecho positivo. Y el positivismo dice que existe un solo derecho, que es el derecho positivo, puesto por el hombre, creado por los actos de autoridad, y la afirmación de la existencia de un derecho natural carece de rigor científico. Y dice, las normas jurídicas tienen validez y por lo tanto son obligatorias, independientemente de cuál sea su contenido, que es la exigencia del naturalismo, o su eficacia. La ciencia jurídica existe y es autónoma, ¿verdad? O sea, se desenvuelve, se desarrolla por sí sola, siendo su único objeto el derecho positivo. Entonces lo que dicen es, no podemos guiarnos por los principios morales, por los 10 mandamientos, etc. Tenemos que guiarnos por el derecho escrito, porque lo otro no tiene rigor científico y aparte las leyes son obligatorias. Entonces acá, con esto, tenemos entre el positivismo y el naturalismo una de las disputas, si no la más antigua, una de las principales no resueltas, y no creo que se vayan a resolver, en la ciencia jurídica. Uno o es positivista, a ver, no es que se pone una remera cerro limpia y ya está, sino que su forma de pensar, por lo general, es positivista, o su forma de pensar es naturalista. ¿Ok? Pero, de cualquier manera, las leyes hay que respetarlas. Y los principios del bien común también. Entonces, como que vivimos en el medio, ¿verdad? Otra concepción acerca de la justicia es el utilitarismo, ¿verdad? Que significa que una acción se valora de manera positiva si sus consecuencias y sus actos son útiles. Utilitarismo, útil. O sea, si nos acercan a la felicidad. El primer postulado considera que la razón humana no es una facultad, sino que opera a partir de datos de los sentidos. O sea, lo que percibimos del mundo. Se trata de una facultad experimental, calculadora, crítica respecto a los perjuicios adquiridos y capaz de descubrir las consecuencias de un acto. Y el segundo postulado del utilitarismo, que identifica lo bueno con el placer, con la felicidad, etc. Voy rápido, voy a avanzar un poco porque se me acaba la hora. Me quedan 20 minutos más ya. La cuarta concepción de la justicia es la contractualista, que significa que los individuos llevan a cabo un contrato social hipotético del que surgirían los principios que se aplicarán a ellos mismos cuando ingresen a la sociedad. Entonces, tenemos esas 4 corrientes de pensamiento respecto a lo que es la justicia.
el naturalismo, el positivismo, utilitarismo, que dice que va a ser justo algo, si es que es útil y nos acerca a la felicidad o no, y la justicia contractualista, que es algo, una suerte de utilitarismo también, porque dice que va a ser justo lo que nos ayude a vivir en sociedad, partiendo de la base que todos nos ponemos de acuerdo para encontrar la forma más armónica para vivir en esta sociedad. Ahora, el concepto de equidad en el derecho, es algo que van a escuchar muchísimo también en la ciencia jurídica. La equidad es la justicia natural, que se caracteriza por la imparcialidad a la hora de reconocer el derecho de cada uno. Se adapta a las necesidades particulares de cada persona con el fin de hacerlo más justo, busca implementar justicia e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, respetando las características particulares para darle a cada uno lo que les corresponde. No es lo mismo que la igualdad, porque la igualdad busca tratar a todos de la misma manera, mientras que la equidad reconoce que las personas tienen necesidades y contextos diferentes. La equidad es algo mucho más difícil de alcanzar. ¿Por qué? Porque requiere que en cada situación que alguien venga a pedir algo, que dos personas vengan a pedir algo, tengamos que ver la condición particular de cada una. La igualdad es casi una aplicación matemática de la misma regla para todos. La equidad es ver, no, pero este niño tiene menos, no, pero el otro niño tiene más. Vamos a tratar de encontrar un punto intermedio. La equidad es mucho más trabajosa de alcanzar. La igualdad es más mecánica, hasta así. En el derecho, la equidad es una forma justa de la aplicación del derecho, porque la norma se adapta a una situación en la que está sujeta a los criterios de igualdad y justicia. No solo interpreta la ley, sino que impide que la aplicación de la ley pueda perjudicar a algunas personas. La equidad trata de encontrar esa situación ganar-ganar para todos. ¿Ok? Completa lo que la justicia no alcanza. Eso nos lleva a pensar que la equidad es un concepto más amplio que la justicia, porque va más allá de la justicia, haciendo que la aplicación de las leyes no sea demasiado rígida para no resultar perjudicial a casos concretos. Y esto es lo que estaba buscando. Acá tenemos una imagen que expresa perfectamente la diferencia entre equidad e igualdad. ¿Se dan cuenta? En el cuadro de la izquierda tenemos la igualdad, es todos tienen derecho a un cajoncito para ver si se alcanzan a ver el partido. Igualdad para todos. Todos tienen el cajón, todos tienen el derecho al mismo cajón, la misma medida, la misma condición. Pero aún hay situaciones en que la aplicación de criterio de igualdad no es suficiente. ¿Por qué? Porque vemos que el más chiquito, por ejemplo, aún recibiendo las mismas oportunidades, con la cajita no alcanza. La equidad, sin embargo, es un concepto que va, como les decía, más allá de la justicia. Porque en la figura de la derecha no hay justicia, no hay igualdad. ¿Por qué? Porque el señor no tiene ninguna caja. Y el más chiquitito no solamente tiene caja, sino que tiene dos. Pero sí es algo más equitativo. Porque posibilita la justicia de que todos puedan, de que los tres puedan ver el partido. A lo mejor implica que a uno no se le dé nada y a otro se le dé todo. O que a uno se le dé menos que a otro. Siempre que con eso se alcance el valor justicia. Entonces, esto es para explicar la diferencia en el concepto de igualdad y de equidad. La relación entre derecho y economía, y este sí creo que es el último punto. El derecho es un sistema u orden normativo e institucional que regula la conducta externa de las personas. Habíamos hablado de conducta externa, ¿por qué? Porque hablábamos de que el pensamiento hasta hoy en día no está castigado.
Uno tiene que desenvolver, tiene que exteriorizar, positiva, negativa, expresa o tácitamente, su voluntad para que eso tenga una consecuencia jurídica. Entonces, regula la conducta externa de las personas, este orden, inspirado en los postulados de justicia y certeza jurídica, que regula la convivencia social y permite resolver los conflictos de relevancia jurídica pudiendo imponerse coactivamente. Eso habíamos dicho como cuando hablamos de la conceptualización de derecho. ¿La economía qué es? La economía también es una ciencia social. Por más que veamos que tiene estadística, finanzas aplicadas, cálculo, econometría, etcétera, etcétera, es una ciencia social. ¿Que hace qué cosa? Estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer necesidades humanas. Analiza el comportamiento, las decisiones y las acciones de los humanos. Es decir, estudia cómo las personas, empresas y gobiernos toman decisiones relacionadas con la producción, la distribución y el consumo. No a nivel de fábricas, de empresas, comercio. No, inclusive a nivel micro. Cómo una persona toma sus decisiones. Eso se analiza también en psicología y en lo que quieran, en sociología, pero también la economía analiza eso en base a un método científico. ¿Por qué las personas entre un producto A y un producto B eligen el producto B? Por ejemplo. Ambas se enfocan en un mismo punto, el buen vivir de la ciudadanía. ¿Cuáles son las formas de relacionamiento entre derecho y economía? El derecho civil y comercial, por ejemplo, se da mediante la regulación jurídica de los contratos, de las indemnizaciones por incumplimiento o por causar daños. La economía política es una ciencia social que se encarga de la administración de la cosa pública, se basa en reglas jurídicas para diseñar los planes de desarrollo económico del país. El derecho tributario, que es la relación entre el Estado y nosotros en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. El derecho presupuestario, que es la aplicación de reglas jurídicas muy técnicas, ¿verdad?, para la aprobación de los planes de gasto que tiene el Estado y que influyen en la economía. Mientras más grande sea el presupuesto, ¿de dónde sale el dinero que se aprueba en el presupuesto? De nuestro bolsillo. Mayormente sale de nuestro bolsillo. Mientras más grande sea el presupuesto de la municipalidad, mientras más grande sea el presupuesto del Estado, mientras más grande sea lo que se denomina gasto fiscal, más dinero nos van a pedir al momento de pagar impuestos. Y el derecho penal económico, que tiene relación mediante las sanciones penales a la comisión de delitos y crímenes que se relacionan con una actividad económica. Lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, contrabando, etc. Regulación de la actividad del hombre, reglas técnicas y normas éticas. Esto tendría que estar más hacia la parte de diferencia entre normas jurídicas y morales, pero igual, habiendo dado ese punto, se va a entender mejor esta parte. Existen dos categorías de la actividad humana, la técnica y la ética. Si la actividad se propone obtener fines científicos, artísticos, de utilidad práctica, las reglas van a ser técnicas. Se aplican a fines científicos, artísticos, buscan el perfeccionamiento de las cosas, el pensamiento, de producción, de consumo. Ejemplo, para la construcción de un edificio se aplican reglas técnicas de la arquitectura, la ingeniería, que conllevan la de la física, la química y la matemática. Recuerden que estamos hablando de legislación nacional. Estamos hablando de las leyes, de las normas, de las reglas. ¿Ok? Bien. Cuando lo que se logra por razón de la actividad es la bondad o la perfección del sujeto que actúa, la regulación corresponde a normas éticas. Las normas éticas, para ellas el fin fundamental es orientar la conducta para cumplir determinadas acciones u omisiones y hacer que el hombre se comporte en la forma determinada por estas reglas. Las éticas se clasifican en religiosas, morales, de trato social y jurídicas. Las normas religiosas regulan la conducta humana en su relación con la divinidad. Su fin primordial es el perfeccionamiento del individuo ante Dios.
la religión no solo es el conjunto de creencias reveladas por Dios, sino también la regla de conducta que orienta al ser humano hacia algo positivo, como puede ser, por ejemplo, su salvación eterna. Ejemplo, los 10 mandamientos o el catecismo de la Iglesia Católica establecen reglas de conducta que proponen normas de comportamiento para la convivencia en sociedad y para el desarrollo de la persona ante Dios. Luego tenemos las normas morales, que formulan deberes ordenados al bien personal del hombre, considerado individualmente. Acá ya no entra Dios en escena, la finalidad es la perfección del hombre por sí mismo. El estoicismo, por ejemplo, es la capacidad o la fuerza de voluntad de un individuo para controlar sus emociones o sentimientos. Una norma implica normas morales, el estoicismo. Ejemplo, no sufrir por lo que no ha ocurrido. Puede pasar cualquier cosa, pero si no ha sucedido, no te adelantes y no anticipes un dolor que quizás no llegue. Y que si llega, será inevitable. Esta es una de las máximas del estoicismo. Otra máxima del estoicismo, como norma moral, o sea, de superación individual. Que las cosas no salgan como quieres no significa que salgan mal. Encuentra un aprendizaje en cada experiencia que crea negativa. O sea, se nota, la finalidad es la perfección del hombre. No en su preparación ante la divinidad, sino el hombre por sí mismo. Ya. Luego vienen normas de trato social. Las reglas de naturaleza, específicamente social y externa, que imponen deberes de comportamiento decoroso, derivados de la circunstancia de pertenecer una persona a un grupo social. Se denomina también decoro social y consiste en el honor, respeto, reverencia, circunscripción y recato que se debe a una persona según su edad, sexo, profesión y otras condiciones. Por ejemplo, a una persona mayor no le podemos estar saludando, ¿qué hace viejo? O una palmada en la espalda, ¿verdad? A un abuelito. O a una dama no le podemos estar saludando también de esa manera. Por más que hoy en día haya ciertas reglas que implican realmente una pérdida de decoro y de respeto hacia las mujeres, bueno, siempre está la obligación para los hombres de saludo recatado, respetuoso hacia las damas, ¿verdad? Por ejemplo, una regla de trato social. Saludar a los presentes al llegar a un lugar. El que saluda es el que llega, ¿verdad? No los que estaban en el lugar que lo tienen que saludar. Es una regla. Otra regla, no permanecer demasiado tiempo mirando a otra persona para no incomodarla. Por ejemplo, es otra regla. No interrumpir a otros cuando hablan. Otra regla de trato social. Ceder el asiento a personas ancianas. El dejar que las mujeres pasen antes que los hombres. La regla de trato social es abrir la puerta. Primero las damas, pasan siempre las damas. Y otro ejemplo, el respeto por las opiniones distintas a la propia. Otra regla de trato social. O sea, no porque el otro piense distinto, nosotros ya lo tomamos como si fuera un cachetazo. No, la regla de trato social es que no todos tenemos que pensar de la misma manera. ¿Sí? Y luego tenemos, dentro de esta categoría de normas éticas, a las reglas o normas jurídicas. Rigen la conducta humana en sociedad y su cumplimiento puede exigirse coactivamente, como dijimos, o pedir que se sancione por órganos del Estado en caso de inobservancia. Consideran al hombre como miembro de una sociedad, de la colectividad, y buscan regular su convivencia en él. Y acá tenemos un cuadro comparativo. Normas técnicas y normas éticas. ¿Qué hacen? Las normas técnicas responden a una necesidad lógica. Las normas éticas son reglas de comportamiento obligatorio. Las normas técnicas regulan la actividad humana para alcanzar la verdad o fines de utilidad práctica en la vida, como construir un edificio. Las normas éticas imponen deberes para el sujeto al que van dirigidas. Las normas técnicas encausan el hacer humano como una actividad práctica. Por ejemplo, reparar un motor. Te enseñan cómo comportarte para reparar un motor. Las normas éticas prescriben cómo debe ser la conducta del hombre
en forma individual o en relación con sus semejantes. Las normas técnicas son de uso particular y adecuada a cada uno de los diversos resultados posibles que se buscan, y las normas éticas encausan el comportamiento humano, actividad perfeccionista que aspira o llegar a Dios, o a la pureza interior, o a la justicia, o al decoro social. Entonces, acá había un trabajo que yo les iba a presentar, pero al final, como una cuestión de tiempo que se planteó, por el tema de que hay gente que tiene que desarrollar algunos cursos, tiene otras obligaciones, otros compromisos, y no sé cómo habrán quedado con el tema de la evaluación, entonces directamente lo que vamos a hacer es pasar a esa evaluación que va a estar cargada, me imagino, en la plataforma, y bueno, esos serán los trabajos que van a tener que realizar. Bueno, no sé si quedó alguna duda o sugerencia o queja o comentario a esta altura de la jornada. Muy bien, entendiendo que no queda... Profe, Sí, discúlpame, ¿cómo al final quedó? No entendí muy bien cómo quedó la la, evaluación. la evaluación que va a estar cargada en la plataforma. Fíjense en la evaluación en la plataforma nada más. Ah, Gracias, bueno. profe. Disculpe, profe, ¿evaluación No, o son tareas? no, la evaluación. Una evaluación. Y Ahora en eso, la plataforma, no sé si los delegados se pusieron de acuerdo con la con el dirección. vencimiento. Sí, con relación al vencimiento y todo eso. ¿Vamos a tener ya la evaluación después de 2 clases? ¿El ¿No parcial? viste que el profesor, su propuesta es una retroalimentación? O sea, él va a dar clases los lunes, los martes, y tipo, la evaluación ya no sumaría como un trabajo práctico. En vez de tener un trabajo práctico, vos tenés una evaluación de retroalimentación. Prometió el profesor que iba a ser algo sencillo, Así que iba mismo. a ser selección múltiple. Entonces, mi propuesta fue que en vez de vencer en 2 horas, que venza hasta mañana, miércoles a las 19 horas. Entonces, el que ya puede hacer su retroalimentación ahora, ya hace, o si no, mañana tiene todo un día para hacer. Pero si el profesor es sencillo, como dijo el profesor, yo creo que no hay problema y ya vamos sumando nuestros puntos. Ya no hacemos ningún trabajo práctico, profe. No tiene nada que ver con que el profesor diga que es sencillo, no. Depende de la responsabilidad de cada uno y que haya atendido. Pero nosotros Profesor, somos demasiado buen grupo, profe. O sea, vos no te vayas a preocupar por eso. Lo que queremos Perfecto. es tiempo, profe. Más tiempo No, nomás. yo les dije, la organización de la prueba no depende ya de mí. Por eso les dije, mientras hacemos esto o ahora, yo me despido de ustedes y ustedes llegan a un acuerdo de cómo quieren hacerlo, y va a tener que ser por medio del delegado, por una nota, un mail, algo presentado a la coordinación, a fin de que ellos puedan extender ese plazo. Yo ya entregué mi profesor, evaluación, perdón, mi trabajo. sí, perdón, compañero, hasta para que yo termine. Profesor Gonzalo, yo bajé todos los materiales que usted pasó, pero los PowerPoint donde está más resumido, donde estuvimos leyendo cuando usted estaba explicando, eso es lo que todavía no nos pasaron. Yo pasé todos los materiales, lo que tienen en la plataforma es lo que necesitan. Y el Lo que PowerPoint tienen podríamos las tener pruebas, también. todo va a salir de lo que está en la plataforma. De ahí. Que al final no es otra cosa mayormente que Código Civil, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes utilicen el material cargado en la plataforma porque los trabajos que son para la retroalimentación de cada unidad van a ser sacados de ese material, ¿ok? Del que está en la plataforma. Entonces, lo que tienen que preocuparse ahora, de lo que tienen que preocuparse es de hablar con la coordinación y que les habilite a rendir mañana, ¿verdad? Hacer esa evaluación, esa pruebita corta mañana, o que desde ahora que abran el portal lo dejen abierto hasta mañana a fin de que todos tengan tiempo de repasar y poder hacer el trabajo, la evaluación. Dale, gracias, profesor. Dale, no hay por qué. ¿Alguien más que tenga una duda?
No, ninguna, profe. Muchísimas Bueno, gracias. yo me quedo hasta acá, nos vemos la semana que viene y espero que puedan encontrar una solución ahora con la coordinación. Y buen resto de semana para todos. Nos vemos la semana que viene. Chao, Igualmente, gente. muchas gracias, profe. Gracias por su jornada, profe. Hasta luego. Hasta luego.